Después de que las últimas conferencias de las partes fueron organizadas en países con economía predominantemente petrolera y sin las condiciones democráticas que hoy tenemos en Brasil. Entonces estamos construyendo la Cumbre de los Pueblos rumbo a Belén. Hoy en día ya como parte de un colectivo de más de 800 organizaciones, movimientos sociales, comunidades, asociaciones territoriales, redes internacionales, como nuestra Federación Amigos de la Tierra Internacional. Entonces somos parte de un proceso que empezó hace un rato, involucra también las acciones que tuvimos, incidencias, sobre todo desde la región de América Latina y Caribe, en el proceso de los diálogos amazónicos, la COP16 de biodiversidad que pasó en Cali, en Colombia, y ahora rumbo a la COP30 y más allá. Un proceso de convergencia entre sectores populares hacia una movilización capaz de incidir en el contexto político, o sea, incidir más allá de las negociaciones de cambio climático en la ONU, incidir en un contexto de caos climático, de guerras y genocidios, desde una perspectiva de la justicia ambiental contra el racismo, las desigualdades, el neoliberalismo, el fascismo y el imperialismo. La cumbre se realizará en la Universidad Federal do Pará, uno de los centros de estudio más grandes e importantes en la región amazónica. Habrá 6 grandes plenarias, una movilización multitudinaria, actos culturales y políticos. Se espera cerrar con una declaración conjunta con las propuestas y soluciones de los pueblos en contraparte a las falsas soluciones que la COP sobre cambio climático sostiene desde hace varios años y los movimientos no se cansan de denunciar. Ortiz nos contó sobre los 6 temas o ejes centrales del encuentro, cuyos debates virtuales y territoriales para la construcción de convergencias y propuestas ya está ocurriendo rumbo a las grandes plenarias de la cumbre en Belén. Y estos ejes de convergencia son el primero y primordial es la defensa del derecho a la tierra y territorio, a los maretorios también, a los ríos, a los manglares, los mares, las zonas ribereñas, por lo tanto para poder defender la soberanía de los pueblos y la soberanía alimentaria. Esto frente al avance del agronegocio y sus venenos y agroquímicos con acaparamiento de tierras, a la minería, el extractivismo, incluso el extractivismo que cada vez más se justifica para alimentar un sistema energético insostenible y también todo lo que demanda los sistemas de infraestructuras de la inteligencia artificial. También frente a otros procesos extractivos como de combustibles fósiles, sea en la tierra o en los mares. También una fuerte resistencia a la especulación inmobiliaria, al acaparamiento de tierra. Bueno, puede ser en el campo, en la ciudad, en los bosques y también los mares. Si en Brasil y sobre todo en la América Latina la mayor fuente de emisiones y contaminación para el cambio climático está asociado al agronegocio, a la deforestación, a la pérdida de biodiversidad, defender los pueblos en la tierra y sus territorios de vida contra los proyectos de muerte, del neoliberalismo, del fascismo, del imperialismo, es una prioridad. El segundo eje es por reparaciones históricas contra esas deudas ilegítimas y contra las falsas soluciones al cambio climático, sean soluciones de mercado, compensaciones de carbono, de biodiversidad, canje de deuda, sean falsas soluciones tecnológicas de una tentativa de solucionar las emisiones de carbono por geoingeniería o por sistemas de digitalización y otra vez o sistemas también espaciales de control de la atmósfera, o sea, que son sistemas que por fin demandan, así como la inteligencia artificial, cada vez más recursos, minerales, extractivismo, y no cambian el sistema que está en la raíz de las emisiones. Y la otra clase de falsas soluciones está en la cuestión de
el protagonismo de las empresas y de los procesos privatizantes de territorios, de políticas, de espacios de construcción de políticas en el contexto de la gestión del desastre climático. El capitalismo de desastre frente a caos climático, frente a las inundaciones, las sequías, los huracanes, la destrucción de territorios, y cómo eso genera todo un nuevo mercado para corporaciones transnacionales para la gestión y privatización de estos espacios, con deslocamientos de personas y refugiados climáticos, como retirada de derechos, incluso derechos territoriales, derechos constitucionarios de las poblaciones tradicionales indígenas en sus territorios, que son forzadas después de esos episodios de desastre climático a salir y de sus territorios a cuales lucharon históricamente por sus derechos. El tercer tema es el tema de la transición justa, y desde Amigas de la Tierra, con una perspectiva feminista y popular y protagonizada por la clase trabajadora, una perspectiva de que la propia eficiencia energética o una construcción de soberanía energética también está basada en procesos de integración regional entre nuestros países, entre nuestros pueblos, y una perspectiva de crítica frontal al extractivismo y acaparamiento de tierras relacionados a la expansión de las energías renovables, sean eólicas, solares, contra el acaparamiento de los ríos y privatización de territorios por las grandes represas hidroeléctricas, pero también, sobre todo, lo cuanto América Latina es una región más afectada y víctima del acaparamiento territorial para la minería y extracción de los minerales críticos, sea para una supuesta transición energética en el norte, sea para el suministro de las necesidades del consumo en el norte frente a un escenario de guerras y genocidios. La Cumbre de los Pueblos será entre el 12 y el 16 de noviembre. La marcha global está planificada para el día 15 y se espera que se replique en diferentes partes del mundo. Ortiz mencionó la importancia de trabajar también en la justicia lingüística para asegurar la participación e intercambio horizontal entre todas las personas de diferentes territorios, países y regiones. En la confluencia de la lucha de los pueblos, junto a una poderosa diversidad que palpita con sueños comunes, Radio Mundo Real estará cubriendo desde Belén este gran encuentro en la Alianza Popular Internacionalista, que también incluye las comunicaciones populares como herramienta de acción política. El otro tema es el tema de la necesidad de construcción de un otro multilateralismo desde una perspectiva de los pueblos basada en el internacionalismo, en la solidaridad. Frente a este escenario de caos y guerras y genocidios, la captura corporativa, los intereses de las empresas nacionales en la ONU han generado incapacidad de accionar, no solo en los más de 30 años que se discuten las negociaciones climáticas, pero sobre todo diante de los genocidios como en Palestina, siendo televisionados sin que más de un año se haya dado pasos concretos de ayuda humanitaria básica, pero para revertir las injusticias y las violencias históricas contra el pueblo palestino hasta que sea libre del río Mar. Pero también en ese espacio celebrar, conocer, intercambiar de las iniciativas populares de soberanía contra el colonialismo, contra el imperialismo y el fascismo que están aconteciendo en otras partes del mundo, y la importancia también de estos cambios recientes en América Latina para que se profundicen, se consoliden las democracias en nuestra región frente a tantos ataques de la ultraderecha. Es necesaria la movilización internacionalista y solidaria para los pueblos en América Latina y Caribe y para el mundo, desde la Amazonía, donde los pueblos son diversos, son pueblos que construyen sus soluciones, su propia economía, y que tiene mucho que enseñar para el mundo. También, por fin, los ejes de ciudades vivas, periferias vivas, ciudades inclusivas, porque más de 80% de la población en América Latina vive en ciudades. Los procesos privatizadores
de violencia policial y del racismo institucional, sobre todo de esta mala gestión o mala adaptación al cambio climático, está trayendo también más procesos de privatización en las ciudades y violencia, además del tema de las drogas y el tema del genocidio de juventud, sobre todo la juventud negra. Y entonces es un proceso liderado por movimientos urbanos, pero también mucho por la juventud y la cultura urbana, sea en Brasil, sea en la Amazonía misma o en la región de América Latina y Caribe. Y por fin el eje 6, que es de construcción del feminismo popular, un eje que ya que está movilizado a bastante tiempo, porque la lucha de las mujeres es en todas las áreas, ocupando todos los espacios, o sea, que todas seamos libres. Entonces también en un eje que se converge de forma transversal a los demás, y con el tema del feminismo popular y construcción de las economías feministas.